China e India disminuyen considerablemente la compra de petróleo ruso e India detiene totalmente su suministro. Donald Trump hizo hoy una fuerte declaración y afortunadamente tenía razón. Las sanciones de Estados Unidos contra Rusia son tan ineficaces que el valor de Rosneft y Lukoil cayó miles de millones de dólares. Y la India declaró oficialmente que rechaza por completo la compra de petróleo ruso. La empresa India Reliance Industries, el mayor comprador de petróleo ruso en el país, declaró su intención de cumplir con las sanciones occidentales contra Moscú, lo que significa un rechazo total al petróleo ruso. Varias empresas chinas suspendieron la compra de petróleo ruso mientras evaluaban el impacto de las sanciones estadounidenses. Trump planea discutir el jueves 30 de octubre con Xi Jinping la compra de petróleo ruso por parte de China. Vamos a analizar juntos qué tan dolorosamente las sanciones estadounidenses ya han afectado a Rusia y si realmente India y China rechazarán el petróleo ruso. Me llamo Alexei Pechi, hoy es 26 de octubre en el calendario, vamos a discutir juntos este tema, es muy interesante. Pero antes de comenzar este episodio, les pido que se suscriban a este canal, den like y dejen cualquier comentario debajo de este video. También suscríbanse a mi canal de Telegram Pechi News, el enlace está en la descripción de este video. Ahí publicamos noticias de última hora en cuanto las recibimos. Y si quieren apoyar el trabajo de este canal de YouTube, pueden hacerlo con cualquier donación usando los enlaces y datos que están en la descripción de este video. Ahí dice, apoyar el canal de Alexei Pechi. Elijan cualquier formato que les sea conveniente, ya sea donación, patrocinio o suscripción de pago. Estaré agradecido por cualquier apoyo que me den. Rusia, el segundo mayor exportador de petróleo, analiza cómo responder a las nuevas sanciones de Estados Unidos contra Rosneft y Lukoil, también a la posible reducción de suministros petroleros a India y China. Estados Unidos aumenta la presión y Trump busca asfixiar la economía rusa si Putin no negocia para terminar la guerra en Ucrania. En resumen, ¿qué han hecho los Estados Unidos de América? El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Rosneft, Lukoil y sus filiales y pidió a Moscú aceptar un alto al fuego inmediato en Ucrania. Estas dos compañías representan aproximadamente la mitad de la producción de petróleo de Rusia, más del 5% de toda la producción mundial. En enero, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ya había impuesto sanciones contra el sector energético de la Federación Rusa. Estas medidas no impactaron significativamente las exportaciones de petróleo de Rusia, ya que las sanciones carecían de una base sólida. En ese tiempo, la flota en la sombra de Moscú fue objetivo de Washington. Las sanciones impactaron a más de 180 barcos y varias empresas petroleras, aseguradoras y funcionarios. Pero como en ese entonces el poder en la Casa Blanca estaba cambiando, no se vigilaba mucho el cumplimiento de esas sanciones porque Trump apostaba por la diplomacia con Putin. Y las sanciones directas contra Rosneft y Lukoil en realidad no son tan dolorosas como su impacto secundario. En todo el mundo ahora están evaluando los riesgos de colaborar con empresas rusas que han caído bajo sanciones estadounidenses. Por ejemplo, las refinerías indias, como Reliance Industries, planean reducir o detener la importación de petróleo ruso. Así lo informaron fuentes de la industria de refinación de petróleo en la India. Según datos de la Agencia Internacional de Energía, durante los primeros 9 meses de 2025, la India compró a Rusia 1.9 millones de barriles diarios. Esto es cerca del 40% de las exportaciones totales de petróleo ruso. Reliance Industries, el mayor comprador de petróleo ruso en India, anunció que cumplirá con las sanciones occidentales contra Moscú. Esto ya se menciona en la declaración oficial de la empresa, así que la empresa Reliance, controlada por el multimillonario Mukesh Ambani y que opera el mayor complejo de refinación de petróleo del mundo en Jamnagar, tiene un contrato a largo plazo para comprar alrededor de 500,000 barriles de petróleo al día a la misma empresa Rosneft. Pero en el comunicado se enfatiza que la empresa cumplirá con las sanciones. Anteriormente, Bloomberg ya había informado que esta empresa está cambiando su enfoque hacia tipos de petróleo de Medio Oriente y Estados Unidos, incluyendo el saudita, iraquí y catarí. Según comerciantes, en octubre la empresa compró al menos 10 millones de barriles en el mercado spot, principalmente petróleo de Medio Oriente. Y según fuentes de Bloomberg, otras empresas indias de refinación de petróleo también están considerando la posibilidad de reducir la compra de petróleo ruso.
¿Qué implica esto para Rusia? El régimen de sanciones más estricto probablemente la obligará. ¿Qué hacer? Ofrecer descuentos mayores a los compradores. De nuevo, los ingresos del petróleo y gas representan hasta una cuarta parte del presupuesto federal ruso y siguen financiando la llamada operación militar especial contra Ucrania. Es importante destacar que las petroleras en Rusia pagan impuestos según el volumen de petróleo extraído. Por lo tanto, las sanciones solo podrán afectar el presupuesto de Rusia si Rusia se ve obligada a reducir la producción. Por eso existe la idea y se está llevando a cabo esta lucha para que nadie compre petróleo a Rusia. Si nadie compra, ellos producirán menos. Por lo tanto, Rusia recibirá menos dinero. Aquí conviene considerar cómo puede responder Rusia a las sanciones y a que India y en parte China dejen de comprar su petróleo. De hecho, de ninguna manera, pero analicemos las diferentes opciones. La detención de la exportación de petróleo es una de las opciones de respuesta, pero esto afectará a los aliados, incluyendo a China, y llevará a que... Eso es lo que Occidente busca, reducir los ingresos de Moscú. Como dije antes, nada entrará al presupuesto. Estos rusos dirán, cortaremos totalmente el suministro de petróleo, no lo venderemos a nadie. Otras posibles medidas incluyen restringir la exportación de productos clave como uranio enriquecido, paladio o titanio. Pero eso también afecta a la economía rusa. Una alternativa podría ser ampliar la cooperación con China en el ámbito de los metales de tierras raras. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, Rusia es el quinto país con más reservas de metales de tierras raras. La alianza con China dificultará que Estados Unidos contrarreste el dominio de Pekín. Pero mientras en Rusia solo están pensando en esta idea, Estados Unidos ya está tomando medidas en esa dirección. Y hoy, literalmente hoy, Trump firmó acuerdos comerciales con Camboya, Tailandia y Malasia precisamente sobre el acceso a sus metales de tierras raras. Hablé de esto en un episodio anterior, así que si no lo han visto, suscríbanse y véanlo. Rusia también tiene cierta influencia sobre las compañías petroleras occidentales. Rusia controla la exportación a través del consorcio de oleoducto del Caspio, que principalmente transporta petróleo desde Kazajistán. La extracción la hacen varias empresas, incluyendo Chevron y ExxonMobil de Estados Unidos. Sin embargo, esta reducción de suministros afectará a Kazajistán, aliado económico y de defensa de Moscú. Resulta que donde sea que Rusia intente responder, en todos lados terminará perjudicándose a sí misma. Aquí preguntarás, ¿y qué hay de la Organización de Países Exportadores de Petróleo más? Porque Rusia es uno de los mayores productores entre los países miembros del grupo Organización de Países Exportadores de Petróleo, más que representa aproximadamente la mitad de la producción mundial de petróleo. En los últimos meses, la Organización de Países Exportadores de Petróleo más ha levantado gradualmente restricciones a la producción para aumentar su participación en el mercado. Sin embargo, las sanciones al petróleo ruso pueden complicar las negociaciones de la alianza para aumentar las cuotas. Por otro lado, esto es una oportunidad para que otros miembros del cartel Organización de Países Exportadores de Petróleo más simplemente desplacen a su competidor, Rusia, del mercado mundial. ¿Y qué pasa con China? Junto con India es de los mayores compradores de petróleo ruso. Ambos países anunciaron una alianza sin límites en febrero de 2022 cuando Vladimir Putin visitó Pekín poco antes de la invasión a Ucrania. Rusia aporta cerca del 20% del petróleo importado por China. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China expresó el 23 de octubre su rechazo a las sanciones unilaterales al comentar las restricciones de Estados Unidos contra Rosneft y Lukoil. Sin embargo, como informaron varias fuentes ese día, las petroleras estatales chinas suspendieron igualmente las compras suministradas por vía marítima de petróleo ruso hasta que evalúen los riesgos y reciban una señal de las autoridades chinas. Aquí dejaré puntos suspensivos. Escriban su opinión y sus conclusiones en los comentarios debajo de este episodio, suscríbanse al canal, activen la campanita y no olviden dejar su like. Eso es todo, cuídense, hasta luego a todos.